En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto Espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos nuestros radioescuchas en este programa de Contacto Espiritual, y hoy vamos a continuar con una reflexión. Nuevamente vamos a entrar en la reflexión de los mandamientos. Ya hemos hablado de los mandamientos de la ley de Dios, hemos hablado también de los pecados capitales. Y ahora vamos a hablar de una cosa que a lo mejor muchos de nosotros los cristianos católicos no caemos en la cuenta, a pesar de que a lo mejor en la catequesis se nos ha hablado de ello, pero muchas veces se habla de una manera sucinta, muy rápida, ¿no? Estamos hablando de los mandamientos de la Iglesia, los preceptos de la Iglesia. Cuando nosotros hemos sido bautizados, nosotros nos incorporamos a un pueblo. No solamente Dios nos hace hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo, sino también nos hace parte de un pueblo, de una comunidad, de una familia, la familia de Dios. Eso es la Iglesia. Y es una sociedad. Como en toda sociedad hay derechos y hay también deberes. Por eso la Iglesia tiene, dentro de la Iglesia, al igual que en la sociedad civil, existen leyes, existen normas, precisamente para regular esos derechos y esos deberes también. Las normas nos protegen, las normas nos cuidan, porque las normas precisamente hacen valer, si están debidamente constituidas, debidamente hechas, lo que hacen es proteger a los miembros. Protege a los miembros y también los orienta, les indica el camino que deben seguir. Entonces, eso mismo pasa cuando yo me bautizo, me convierto en parte de un pueblo, de una sociedad, que es la Iglesia, donde yo tengo una serie de derechos y también una serie de deberes, ¿no? ¿Y por qué hago toda esta introducción? Porque tal vez muchos de nosotros no caemos en la cuenta de esa responsabilidad. Por una parte, de ese don, de ese regalo de ser miembro de una comunidad que me cuida, me protege, me indica el camino. Y también protege mis derechos, ¿no? Y por otra parte, que yo también tengo una responsabilidad con ella. Si yo no cumplo con esa responsabilidad, esa sociedad espiritual, pero también visible, material, no funciona como debe ser. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos también deberes propios que me competen a cada uno de nosotros, dependiendo de los estados y el nivel de edad, etcétera, que tenemos, dentro de esa sociedad, dentro de esa sociedad invisible, visible, que es la Iglesia, ese cuerpo místico de Cristo. La Iglesia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, columna y fundamento de la verdad, recibió de los apóstoles
este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva. Compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. ¿Sí? La Iglesia tiene ese deber. ¿Sí? Y cuando no lo hace, no defiende esos derechos humanos y también cristianos, no cumple con su responsabilidad. Y también nosotros como ciudadanos, ciudadanos laicos, ciudadanos de este mundo, nosotros también tenemos que, en ese sentido, por eso tenemos que formarnos, conocer esos deberes y esos derechos también para que sean proclamados a través de uno mismo, dentro también de el lugar, el sitio donde yo trabajo, convivo, me desarrollo, me divierto. ¿Sí? Toda esa es parte de la responsabilidad de un laico. Pero aquí estamos hablando principalmente de la Iglesia, de la madre que nos acoge y también nos enseña, nos indica el camino que nosotros debemos seguir. Por eso la Iglesia es muy importante estar pendiente de una cosa que se llama el magisterio de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia sobre diferentes temas, diferentes situaciones que se van dando en nuestro mundo, en la comunidad, en la realidad que nosotros vivimos en este momento y en este lugar. ¿Sí? La Iglesia va dando enseñanzas ante las situaciones nuevas que van surgiendo y que tienen algún tipo de implicación moral y nos va indicando qué nosotros debemos hacer y realizar ante tal o cual situación. ¿Sí? Eso corresponde precisamente al magisterio de la Iglesia, que lo hace precisamente a través de el pastoreo que ejercen el Papa y los obispos, que son los sucesores de los apóstoles en todo el mundo, ¿no? El romano pontífice, que es el Papa, y los obispos, como maestros auténticos, por estar dotados de la autoridad de Cristo, predican al pueblo que tienen confiado la fe que hay que creer y que hay que llevar a la práctica. ¿Sí? Este magisterio ordinario y universal del Papa y de los obispos, en comunión con él, enseña a los fieles la verdad que han de creer, la caridad que han de practicar y la bienaventuranza que han de esperar. Ya sabemos que el grado supremo de la participación en la autoridad de Cristo está asegurado por el carisma de la infalibilidad. Esta se extiende a todo el depósito de la revelación divina y se extiende también a todos los elementos de doctrina, comprendida la moral, sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. ¿Sí? Este carisma de la infalibilidad, el que lo tiene es el Papa. ¿Sí? El Papa. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con este tema. Cristo eligió a la Iglesia
para casarse con ella, la limpia de toda mancha, la hace pura, la hace bella. San Pablo da el Evangelio al matrimonio cristiano, alza la vista a lo alto y deja atrás lo mundano. Cristo eligió a la iglesia para casarse con ella, la limpia de toda mancha, la hace pura, la hace bella. Cristo se entregó en la cruz, dio por la iglesia su sangre, no escatimó sacrificio, su bebida fue el vinagre. Cristo eligió a la iglesia para casarse con ella, la limpia de toda mancha, la hace pura, la hace bella. La iglesia es esposa fiel de Cristo que es su Señor. Sus hijos son para Él, para ella, este es su honor. Cristo eligió a la iglesia para casarse con ella, la limpia de toda mancha, la hace pura, la hace bella. Grande es el sacramento del matrimonio cristiano. Cristo eleva a los esposos, siempre les está cercano. Cristo eligió a la iglesia para casarse con ella, la limpia de toda mancha, la hace pura, la hace bella. Continuamos con esta responsabilidad que tiene la Iglesia para enseñarnos, indicarnos los caminos morales y también el deber que tiene de enseñarnos la doctrina de Jesús a todos los fieles cristianos y también a todos en su ministerio y en el puesto que deben ocupar dentro de la iglesia. La iglesia tiene ese deber. Por eso, una de las cosas que hace la iglesia es dar lo que se llaman preceptos. Preceptos, bueno, le llaman también mandamientos de la iglesia, que lo que hacen es precisamente ayudarnos a cumplir con los mandamientos de la ley de Dios, según el estado de cada cual. Muchos de estos preceptos nosotros no, a lo mejor no le damos mucha importancia y sin embargo tienen una importancia grandísima, y cuando nosotros los conocemos y no los cumplimos por negligencia y sabiendo que hay que cumplirlos, nosotros cometemos una falta grave.
grave y nos hacemos daño y hacemos daño también. Esto se los digo más cuando son personas que ellos tienen la responsabilidad de educar no solamente con su enseñanza, sino con su ejemplo a otras personas. Estoy hablando de los papás, los padres, ¿no? Los mandamientos de la iglesia se sitúan en la línea de una vida moral referida a la vida litúrgica y que se alimenta de ella. El carácter obligatorio de estas leyes positivas promulgadas por la autoridad eclesiástica tiene por fin garantizar a los fieles el mínimo indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral para el crecimiento espiritual de nosotros en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Fíjense en la importancia que tiene. El mínimo, me indica el mínimo, no ni lo mejor, ni lo medio, ni lo máximo, el mínimo. Vamos a hacer un recorrido, así rapidito. Bueno, aquí en Argentina son 5, en otros países, por ejemplo, me parece que todavía existe en Estados Unidos, son 6, ¿ves? Pero aquí se mantienen estos 5. El primer mandamiento, escuchar misa entera los domingos y fiestas de precepto, exige a los fieles participar en la celebración eucarística, en la que se reúne la comunidad cristiana el día en que conmemora la resurrección del Señor. En otras palabras, escuchar la Santa Misa. ¿Ve? Todos los fines de semana, principalmente el domingo, y días de precepto. Aquí en Argentina son muy pocos días de preceptos. El 1 de enero, el 8 de diciembre, el 15 de agosto y el 25 de diciembre. Son días que, no importa el día que caigan, se supone que uno vaya a la Santa Misa. A participar. El segundo mandamiento, confesar los pecados mortales al menos una vez al año o que esté en peligro de muerte, y si ha de comulgar, o sea, si la persona ha cometido un pecado grave, mortal, tiene que acercarse a la confesión antes de, o sea, arrepentirse, pedirle perdón a Dios y confesarse con un sacerdote antes de recibir la Eucaristía, la comunión. Esto asegura la preparación para la Eucaristía mediante la recepción del sacramento de la reconciliación, que continúa la obra de conversión y de perdón del bautismo. Nosotros estamos en un proceso siempre de conversión, de ser cada vez mejores. Y el sacramento de la reconciliación es un sacramento de sanación, un sacramento que va purificando, eso que decía el temita que hemos leído, donde Cristo en su entrega a la iglesia la purifica con su sacrificio, pero a través de los sacramentos, eso que consiguió en la cruz, lo va actualizando en nuestra vida, ¿no? El tercer mandamiento, comulgar por Pascua de Resurrección, garantiza un mínimo en la recepción del cuerpo y la sangre del Señor en relación con el tiempo de Pascua, que es el origen y centro de la liturgia cristiana. La Pascua para nosotros es precisamente la fiesta más importante de nuestra fe. El centro prácticamente de nuestra fe, de donde sale todo. El cuarto mandamiento, ayunar y abstenerse de comer carne, cuando lo manda la Santa Iglesia, asegura los tiempos de ascesis, de disciplina espiritual,
y de penitencia que nos prepara para las fiestas litúrgicas y contribuyen a hacernos adquirir el dominio de nuestros instintos y la libertad del corazón. Eso que en otros programas hemos hablado del dominio de nosotros mismos, la encarateia, el dominio de sí, el dominio de sí. Con la ayuda y la gracia de Dios, por supuesto, pero para eso se requiere una disciplina. Entonces, la iglesia nos da unas normas con relación a la penitencia que nosotros debemos hacer durante todo el año y también el tiempo de Cuaresma. Ahí entra la abstinencia de carne y también lo que se llama el ayuno. Pero ya, vuelvo y recordamos siempre, esto siempre son las cosas mínimas, lo mínimo que se necesita para que nosotros podamos tener una vida de crecimiento espiritual en nuestra unión con Dios. Y el quinto mandamiento, que este tal vez es el más doloroso, ¿no? El quinto mandamiento es ayudar a la iglesia en sus necesidades. Señala la obligación de ayudar cada uno según su capacidad a subvenir a las necesidades materiales de la iglesia. ¿Ve? De ahí surge, de esa colaboración, de esa ayuda, porque se pueden hacer ayudas. Esta limosna se puede hacer materialmente con dinero, ¿no? Que es lo que normalmente se hace a través de las colectas, etcétera. Pero también se puede hacer con trabajo. ¿Ve? Yo ofrezco mi trabajo a alguna necesidad que tenga la iglesia. Yo soy electricista, pues mire, voy y arreglo las cosas de la iglesia de una manera gratuita. O si es una cosa muy grande, pues a lo mejor poniéndolo cobrando menos, ¿no? Cobrando mucho menos. Y esa es mi colaboración en la iglesia, ayudando también en los ministerios, en la catequesis, en la liturgia, en el coro, en la limpieza de la capilla, en el mantenimiento de algunas cosas que se necesitan. Hay muchas maneras de colaborar, muchísimas. Y eso son limosnas. Son limosnas que se hacen a Dios a través de mi colaboración. Y ya desde pequeñito, ya de los niños, ya desde pequeñito, pues, se les puede enseñar a colaborar de estas diferentes formas. Y recordando siempre que todo lo que nosotros hacemos, lo que ofrecemos a Dios y a través de la iglesia, son tesoros que entran en el cielo y que no se pudren. Que no se pudren, donde no entra la polilla ni el ladrón. Dice Jesús, ahí no entra la polilla ni el ladrón. Nadie nos lo robará, porque son buenas obras que Dios las ve y las tiene en cuenta, y Dios las premia. Dios las premia. Tengamos siempre esto en cuenta. Hay una cosa muy linda que le dijo Jesús a Santa Catalina de Siena. Fíjense qué cosa más hermosa. Le dijo, es bueno que el hombre, no importa, aunque esté en pecado mortal, aunque no esté en amistad conmigo, haga buenas obras. Aquí o buenas obras, está hablando de todo tipo de buenas obras, de obras de misericordia. Pero aquí lo vamos a aplicar a las cosas buenas que haces para la iglesia por Dios. La limosna. Entonces dice Jesús, ¿por qué? Porque yo soy remunerador de todas las buenas obras. Yo soy remunerador, yo premio todas las buenas obras. Y si no las premio con
bienes temporales, ¿ve? Las premio con bienes espirituales, preparando a esa persona a través de mis servidores fieles, ¿ve? Son los que rezan, hacen penitencia por los pecadores, para que esa persona pueda conseguir la gracia de Dios. Fíjense, no se le pasa una, es lo que dice Jesús. Así es que seamos grandes promotores de la limosna. Y así terminamos con los 5 mandamientos o 5 preceptos de la iglesia. Que el Señor nos ayude a tener conciencia de esto y a practicarlos, siempre teniendo en mente que lo que Dios quiere es que nosotros estemos siempre unidos con Él. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.